hacia un buen autoconcepto. La mayoría de nosotros anda con un garrote invisible y especialmente doloroso con el que nos golpeamos cada vez que equivocamos el rumbo o no alcanzamos las metas personales. Los que no se quieren a sí mismos han aprendido a echarse la culpa por casi todo lo que hacen mal y a dudar del propio esfuerzo cuando hacen las cosas bien, como si tuvieran los cables cruzados. Si fracasan, dicen, dependió de mí, y si logran ser exitosos en alguna cuestión, afirman, fue pura suerte. Hay una subcultura del autosabotaje que ejerce sus influencias negativas y nos lleva a hacernos responsables más de lo malo que de lo bueno. No hay que ser tan duro con uno mismo. El autoconcepto se refiere a lo que piensas de ti, al concepto que tienes de tu persona, así como podrías tenerlo de alguien más, y, como es lógico, tal concepción se verá reflejada en la manera en que te tratas a ti mismo, que te dices, que te exiges y cómo lo haces. Puedes autorreforzarte y mimarte. O insultarte y no ver nada bueno en tu comportamiento, o también puedes ponerte metas inalcanzables y lacerarte luego por no alcanzarlas, como lo hace mucha gente, así parezca lo más irracional del mundo. Somos víctimas de nuestras propias decisiones, cada quien elige amarse a sí mismo o no, aunque no siempre somos conscientes del daño que nos hacemos. Además de sobrevivir al medio y a la lucha diaria, también hay que aprender a sobrevivir a uno mismo. El enemigo no siempre está fuera. La mala autocrítica. La autocrítica es conveniente y productiva si se hace con cuidado y con el objetivo de aprender y crecer. A corto plazo puede servir para generar nuevas conductas y enmendar los errores, pero si se utiliza indiscriminada y cruelmente, genera estrés y afecta de manera negativa el autoconcepto. Si la usas inadecuadamente, terminarás pensando mal de ti mismo, hagas lo que hagas. He conocido gente que no se cae bien a sí misma, no se acepta y se rechaza de manera visceral. Me gustaría ser más alto, más linda o lindo, más inteligente, más sensual, más eficiente, y la lista puede ser interminable. Se comparan todo el tiempo con quienes son mejores o lo superan en algún sentido. Los escucharás decir con frecuencia, no me aguanto a mí mismo, o soy un desastre. La expresión, más vale solo que mal acompañado, la reemplazan por, más vale mal acompañado que solo. Cuando le sugerí a una jovencita que se observara a sí misma para conocerse mejor, entró en pánico, sola conmigo misma, pero si no me aguanto un minuto, soy la persona más aburrida y poco interesante del planeta. La sugerencia de acercarse a la soledad le producía verdadero terror. Porque no quería saber nada de estar cara a cara con su propio ser. El mal hábito de estar haciendo permanentemente revisiones interiores, duras y crudas, incrementa la insatisfacción con uno mismo y los sentimientos de inseguridad. Nadie aprende con métodos basados en la punición o el castigo. Recuerdo que cuando era niño asistí a un colegio cuya pedagogía se basaba en métodos de enseñanza supremamente punitivos. Nos trataban como malhechores en potencia a quienes había que encauzar y educar a cualquier precio. Si no sabías la lección o no habías hecho las tareas correctamente, te sentaban en un rincón del salón mirando la pared y te ponían un bonete en la cabeza y unas orejas de burro. No estoy exagerando un ápice. La crueldad era exponencial. No solo te exhibían frente a tus compañeros como el mayor de los incapaces, sino que literalmente te exiliaban del resto. Recuerdo que en más de una ocasión me pasé horas mirando el muro y contando hormigas. Si hablabas en clase o hacías algo que se saliera del reglamento, la pedagogía correctiva consistía en hacerte poner las manos hacia arriba para que el profesor te diera unos reglazos en las palmas. Insisto, esto ocurría delante de todos los alumnos como una forma de escarmiento público. Los golpes dolían mucho, y aunque no eran latigazos, se parecían. De más está decir que estos procedimientos humillantes eran permitidos por los respectivos directores de los colegios y el Ministerio de Educación de aquel entonces. Me viene a la memoria un paciente que no hacía más que autocastigarse.
Se insultaba unas 50 veces al día en voz baja, se prohibía la mayoría de los disfrutes como si fuera un fakir y tenía tantas reglas y requisitos para vivir que le era imposible sentirse bien. Estaba tan limitado y confundido que ya no sabía en verdad quién era. Él decía que se sentía como una fotocopia de sí mismo. Y no es exageración, a muchas personas les ocurre que cuando se pierden en los debería y las obligaciones autoimpuestas ya no recuerdan cómo eran en realidad. Las máscaras psicológicas no solo agotan sino que te despersonalizan. El hombre, que apenas tenía 35 años, era incapaz de tomar decisiones por sí mismo y pedía permiso hasta para respirar. Mi paciente había crecido con la idea de que si no seguía estrictamente las pautas con las que lo habían educado, dejaría de ser una buena persona. Demasiada carga para cualquiera, y por eso cabe la pregunta, ¿cómo hizo para sobrevivir a semejante asfixia normativa? Para sobrellevar la represión autoimpuesta desarrolló 3 métodos: autocontrol excesivo, autoobservación obsesiva y autocrítica despiadada. 3 garrotes mortales. Castigarse a sí mismo lo hacía sentir bueno, correcto y salvado. Cuando pidió ayuda profesional e hizo su propia revolución psicológico-moral, llegó a la sana conclusión de que no merecía maltratarse. Empezó a permitirse algunos deslices simpáticos, como comerse un helado triple con chocolate y crema batida sin pensar en la gula, vestirse bien, sin sentirse vanidoso o culpable, y mirar a una chica por la calle sin sentirse especialmente lujurioso. El castigo sistemático, en cualquiera de sus formas, lo único que te enseñará es a huir de los depredadores y castigadores en turno, huir y nada más. No resolverás el problema de fondo, no lo enfrentarás. Pero cuando hablamos de autocastigo el problema es que el verdugo seas tú mismo, y entonces lo llevarás a cuestas como una desventura, defenderte será tan fácil como escapar de tu propia sombra. Infinidad de gente posee un sistema de autoevaluación que los hace sufrir día y noche. Momento a momento, e inexplicablemente se sienten orgullosos del martirio que se propician a sí mismos. La autorrotulación, soy o me comporté. Una variación de la autocrítica dañina es la autorrotulación negativa, colgarte a ti mismo carteles que no hablan bien de ti o dejar, y aceptar, que te los cuelguen los otros para ubicarte en alguna categoría que te hace daño. Las clasificaciones sociales, estereotipos, tienden a referirse a los demás en términos globales y no específicos, sin tener en cuenta las excepciones o los atenuantes. Lo mismo pasa cuando te rotulas negativamente a ti mismo, confundirás la parte con el todo. En vez de decir, me comporté torpemente, dirás, soy torpe. O, soy un inútil, en vez de decir, me equivoqué en esto o aquello. No es lo mismo afirmar, estoy comiendo mal, soy un cerdo. Ataque a mansalva y tajante al propio yo, a lo que eres, crea desajustes y alteraciones de todo tipo. Por el contrario, la autocrítica constructiva es puntual y nunca toca el fondo del ser como totalidad. Si le dijeras a la persona que amas, te equivocaste, eres una idiota, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo reaccionaría? Le harías daño, ¿verdad? Pues de igual manera, atacar tu valoración personal, golpear tu valía, te afecta psicológicamente mucho más de lo que piensas.